pues seguimos ahora con la mesa redonda. Agradecer a todos la presencia y la participación, especialmente Natalia. Gracias, que sabemos que trabajar, conciliar y venir a mesas redondas es complicado. Entonces, muchas gracias por venir. Y a los demás también, evidentemente. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos con nosotros a Fernando Lamelo, que es, según su propia definición, es médico de a pie. Actualmente es el responsable, como nos han dicho antes Carmen y Paula, de la Unidad de Coordinación y Apoyo Asistencia a las Residencias, que depende del Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del Área Sanitaria de Coruña. La relación de Fernando con nuestro centro, como con muchos otros de tipo similar, pues inició un poco con la pandemia, ¿no? Lo explicaba un poquito también Paula cuando hablaba del servicio. Pero es verdad que, como de todas las crisis surge alguna oportunidad, pues de esta también surgió pues la cristalización un poco de ese espacio sociosanitario del que se venía hablando desde hace mucho tiempo, pero que parecía que nunca cuajaba, ¿no? Y ahora, pues con esto parece que sí ha cuajado, ¿no? Aunque nos ha explicado un poquito Paula, sí que me gustaría, Fernando, que para aquellos que no lo conozcan, nos explicaras un poco cómo surge esta unidad y qué labor realizáis en ella, y, si es posible, también los retos que os planteáis a corto y medio plazo. Gracias, María José. Bueno, siempre es difícil estar ante el público. Y hoy para mí también es un día especial. No sé si se oye. Para mí digo que es un día especial, con lo cual permitirme también un poco, o perdonarme el nerviosismo. No pude estar en toda la jornada, llegué ya hacia el final de la mañana. Sí me ha permitido, pues, conocer el mundo tecnológico de TAIS, conocer el mundo de la psiquiatría de la depresión con Carmen y con Paula, tomar un café con Pilar y, desde luego, oír y ver, y gracias, Cándida, por permitirme conocer tus sentimientos y emociones. Muchas gracias, de verdad. Yo es la segunda vez que estoy en este salón. Lo conocí, esta casa, y conocí este salón en el 2020. Concreto, Mercedes, que hoy no ha podido estar, la persona enfermera que me acompaña desde abril del 2020, prácticamente en todos los lados, es mi sombra, es la que me riñe. Hoy no puede reñirme, pero normalmente es la que me riñe. Pues venimos aquí a dar una charla de cómo poner y cómo quitar un EPI. Eso queda lejos, 3 años, pero a lo largo de este tiempo hemos vivido, pues gracias al COVID tenemos la oportunidad de tener ahora una unidad de coordinación, que os lo voy a contar, algunas pinceladas ya lo dejarán Carmen y Paula. Vivimos situaciones duras en esta casa, con Lucía y con algunos otros que estáis ahí. Y yo quería, antes de contaros lo que es la unidad de coordinación, por un lado, daros las gracias, María José y equipo directivo de Paimeni, por invitarme, por pensar que puedo participar y contar algo. Y después también daros las gracias por la labor que lleváis haciendo tantos años. Os conozco desde hace 3 años, a todos los centros de discapacidad en los que he tenido que entrar, en todos ellos en estos 3 años, pues daros las gracias por vuestra labor, ¿no? Y después también pediros perdón porque creo que habéis estado abandonados desde el punto de vista sanitario. No ha habido una coordinación, una continuidad asistencial adecuada. Y uno de los objetivos, desde que el 24 de marzo del 2020, pues al gerente del área sanitaria se le ocurre en su despacho pedirme que ayude en el mundo residencial, esto fue tal cual. La noche anterior yo recibo un WhatsApp. Sabéis que nos comunicamos por muchas vías, pues el gerente, por primera vez en su vida, me manda un WhatsApp, a ver si puedo estar el día siguiente a las 9 de la mañana en su despacho. Aquella noche estaba viendo el telediario, más o menos debía ser las 9 de la noche, no sé exactamente qué hora era. Estaba con mi mujer y yo le dije para qué pensaba que era. Y no me equivoqué. En aquel despacho, el día siguiente, el director asistencial y el gerente me pidieron que echara una mano en las residencias del área sanitaria. Son 74 centros de discapacidad, centros de mayores, centro de inclusión, 4.000 usuarios y un equipo de 2.800 profesionales aproximadamente.
¿Por qué me lo pidieron? No lo sé, nunca he hecho esa pregunta. Probablemente porque mis 30 años de médico, yo soy médico de a pie, aunque voy en coche, en hospitalización a domicilio por ahora tenemos esa suerte, ¿no? Pero soy médico de a pie, me considero médico y que bueno, he intentado ayudar a lo largo de estos 30 años a las personas, a los pacientes, al entorno. He visto fallecer y acompañar a muchas personas y he acompañado en el duelo a muchas personas. Pero algo que me preocupó desde el primer día, cada vez que entrábamos en las residencias donde entraba ADO Coruña, entra en los municipios de Coruña y municipios limítrofes, pues era un poco el mundo residencial. Probablemente por esa preocupación y por haberle dicho que había que hacer algo con las residencias, en alguna parte, en aquel momento de crisis, todos os acordáis, como estábamos en marzo del 2020, día 14 se declara el estado de emergencia aquí, ¿no?, en España, pues me pidieron que ayudara. Me dieron un papelito donde había pues, las residencias que en aquel momento se estimaba que había en el área y a partir de ahí me pidieron que ayudara. ¿Por dónde empezamos? Pues lo primero que hicimos fue crear una lista de correo donde os pudierais comunicar y un teléfono. Fue la primera petición que hicimos, un ordenador y un teléfono. A partir de ahí, bueno, pues se incorporó a Rosy, la persona administrativa que responde los correos en los que trabajáis con nosotros, y se incorporó a Mercedes, ¿no? 3 años después estamos en una situación que no lo hubiéramos imaginado en aquel momento. Aquello era ayudar a las residencias, jamás se me hubiera pensado en ningún momento que mi vida iba a cambiar hasta el nivel actual. He dejado mucho la clínica de mano, he intentado ayudar a las residencias en lo que hemos podido todos nosotros, que somos esos que os decimos, y ya en septiembre del 2020, cuando un poco la primera fase más dura pasó, el desconocimiento, el miedo, la incertidumbre, todo lo que lo habéis vivido, sabéis de lo que os hablo, pues empezamos a pensar que había que hacer algo más, ¿no? Y dentro de ese algo más, pues fue el siguiente paso de origen de la Unidad de Coordinación de Residencias y Apoyo Asistencial del Área Sanitaria de La Coruña. En septiembre del 2020 empezamos a incorporar un equipo de internistas. Sabéis que hemos decidido que todos los usuarios de residencias del área, pudiendo ser, ingresen en OZA, donde está la Unidad de Crónicos Complejos. Y eso tenía un objetivo, que más o menos siempre fueran las mismas personas los que lo ven. Sabéis que nuestro complejo es complicado, tiene varios edificios, varias partes de medicina interna, donde ingresan las personas de forma distinta, y con lo cual queríamos dar esa continuidad asistencial y esa coordinación asistencial de tal manera que siempre fuéramos los mismos. Ahí está psiquiatría, ahí está ADO, está trabajo social, bueno, todo el equipo pues trabajamos en conjunto, ¿no? Y ese fue el origen de la Unidad de Coordinación de Residencias. Posteriormente se instauró, dicen que soy responsable, dice Paula el Vox, no soy responsable de nada, no tengo cargo ninguno, simplemente pues un poco intento dirigir el equipo. El equipo multidisciplinar de residencias ahora está integrado por unas 20 personas de especialidades muy dispares. Hemos ido añadiendo distintas especialidades, referentes, y sobre esa base pues estamos intentando mejorar algo que probablemente tenía que estar hecho desde hace mucho tiempo. Y en aquel momento decidimos que tenía que haber 3 pilares. El pilar de la gestión administrativa. Nadie sabía qué era una residencia, no estaban identificados los usuarios de la residencia, ahora están los 4.000 identificados. Cada vez que contactan con el sistema sanitario lo sabemos. Sabemos cuánto ingresan, dónde ingresan, qué les pasa. Otro pilar, y creo que importante, eran los circuitos asistenciales. Estamos diseñándolos, algunos ya están hechos, pero otros muchos nos quedan por hacer. Y el último, y creo que ahí, y yo soy el primero que estoy aprendiendo, que era el de la formación. Hemos empezado pues, también, más o menos en septiembre del 2020, un programa formativo que empezamos solo para los profesionales de este área, online y presencial en la medida que podíamos. Ahora lo hacemos para toda Galicia, tenemos esa suerte que se ha extendido a todas las residencias de Galicia, y con esas 3 premisas pues hemos ido creciendo, desarrollando un mundo complicado. El mundo de la discapacidad es más complicado, tenéis mucho valor. Revisando, Paula y Carmen han revisado la bibliografía para la depresión y demás. Yo he intentado hacer una pequeña búsqueda sobre discapacidad y asistencia sanitaria. Yo creo que nos queda mucho por hacer desde el punto de vista de humanizar la asistencia sanitaria a la discapacidad,
y sobre todo a los profesionales sanitarios necesitamos formarnos. No podemos meter en el mismo baúl a la discapacidad intelectual sanitariamente hablando que al resto de la población. Tienen una serie de peculiaridades muy distintas y creo que tenemos que aprender. Ellos están aprendiendo de psiquiatría, yo estoy aprendiendo de todo, desde problemas de gestión, de problemas de suministros, de problemas de todo tipo, con lo cual, bueno, perdonadme si a veces no sé mucho, pero intentamos todo el equipo mejorar. Y eso es a grandes rasgos, y párame cuando quieras, porque ya ves que empiezo. Yo creo que es la primera vez que vengo a una mesa redonda sin un título, con lo cual voy inventando sobre la marcha, ¿no? Luego, si queréis, me hacéis preguntas, pero un poco a grandes rasgos eso sería la unidad de coordinación. No, únicamente, si puedes decirnos un poco de cara al futuro los retos que os planteáis desde ahí, qué cosas tenéis en mente, quiero decir, En mente, si pudiera pondré ahí una foto que uso en muchas ponencias con Mercedes, sentadas en una residencia, tienen una especie de zona de café con 2 sillones. Un día se nos ocurrió a Mercedes y a mí sentarnos allí, y tienen una especie de televisión de mentira allí, y entonces siempre ponemos la reflexión. En la cabeza tenemos muchos proyectos, muchos. El problema es que somos los que somos y el tiempo, ¿no? El proyecto es mejorar la coordinación sanitaria, mejorar la continuidad, facilitaros a los profesionales y por supuesto a los usuarios de discapacidad y de mayores la asistencia. Yo creo que tenemos muchos retos, muchos proyectos, continuar con la formación de todos los profesionales. Bueno, no sé, tendría una lista enorme que deciros, pero sobre todo me conformo con mejoraros la vida desde el punto de vista sanitario a todos los profesionales que estáis en las residencias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Margarita. Buenas Santiago. tardes. Margarita, tú vives en una vivienda tutelada del Centro Paimeni, ¿verdad? Sí. Y actualmente estás trabajando a tiempo parcial para APEN. Sí. ¿Puedes explicarnos un poco qué cosas haces así en tu día a día? Pues doblar ropa, planchar, o la calandra, o bordar, o también limpiar muebles o el cuarto de baño, según lo que me vayan mandando por la lista que tengo. Voy mirando lo que me pertenece. O sea, haces cosas aquí, en los talleres de aquí, ¿no? En la lavandería, sí. En estos, y luego lo de limpiar y eso, la lista, es en la vivienda. Sí. En la vivienda hacéis las tareas de casa, ¿no? Sí. Y la compra y esto también, ¿no? No, la compra no la traen a casa. Oh, qué suerte, ¿eh? Vale. Y luego, en APEN, ¿qué haces, Margarita? Pues limpio mesas, despachos, el cuarto de baño, frego, barro, cristales. Muy bien. Y además de trabajar, ¿harás alguna cosa de ocio también o no? Sí, también me gusta mucho ir a ver el Betanzos. ¿Al fútbol? Al fútbol. Al fútbol. ¿Y practicas tú algún deporte? Baloncesto. Muy bien. Yo juego al baloncesto con Paimeni. Muy bien, Margarita. Bueno, ¿y qué supuso para ti empezar a trabajar en un sitio fuera, tener un trabajo fuera? Pues compartir nuevas experiencias, convivir con otra gente que nunca conviví. Muy bien. ¿Y cómo te gustaría a ti verte en el futuro? Si piensas así dentro de unos años, ¿cómo te gustaría verte? Pues jubilada. Claro que sí. Muy bien. Jubilada. Muy bien. Y hay... Sí, perdona. Y un poco disfrutar de la vida. Claro, muy bien. Y oye, ¿y hay alguna cosa que te preocupe cuando piensas así en el futuro y te ves jubilada, ya más mayor, claro, si estás jubilada? ¿Hay alguna cosa que te preocupe? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Dónde voy a poder vivir? Yo tengo que vivir en la residencia o en el piso. Me gusta. ¿Esas cosas te preocupan? Sí. Sí. ¿A ti te gustaría seguir manteniendo la misma vida en el piso o te daría igual? No, me gustaría vivir en el piso. Y te preocupas y de mayor no puedes, ¿no? Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Margarita. Nada. Bueno, buenas tardes, Fátima Pedreira. Fátima es trabajadora social de nuestro centro, del Centro Paimeni,
Y a mí me gustaría, Fátima, que nos dijeses un poco, después de todo lo que escuchamos esta mañana, de todas la necesidad de innovación y de todas las cosas que están pasando, ¿no? Los cambios legislativos, los cambios de modelo de atención, ¿qué implicación crees que va a tener o tiene para los profesionales que actualmente estamos dedicándonos a dar apoyo a las personas con discapacidad? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y bueno, es un placer compartir esta mesa con todos vosotros, ¿no? María José, un poco en respuesta a la pregunta que me planteas, bueno, creo que uno de los grandes retos que nos encontramos desde los centros y las organizaciones que atendemos a personas con discapacidad intelectual, bueno, y del que tendríamos que hablar hoy, es el envejecimiento, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual cada vez tienen una mayor esperanza de vida y esto supone que, por una parte, tenemos que tener en cuenta que la propia persona con discapacidad envejece y todo lo que esto conlleva. Los centros y las organizaciones tenemos que buscar la manera en que estas personas puedan seguir participando en actividades de la comunidad y siendo partícipes, ¿no?, de todas estas actividades. Y por otro lado, no solo tener en cuenta en actividades relacionadas y adaptadas a su edad también, ¿no? No solo también tener en cuenta que la persona envejece, sino que su familia también envejece, ¿no? Muchas veces también incluso hay que hablar de la pérdida o la ausencia de un familiar, ¿no?, como hablamos también esta tarde, ¿no? Y con todo lo que esto supone para la persona con discapacidad, ¿no? Bueno, tal y como comentó esta tarde Pilar Villaverde, tenemos que hacer especial hincapié en programas y en experiencias como la que nos ha comentado ella, ¿no?, de atención y de apoyo a la gestión del duelo. Muy importante implicar a las familias, que muchas veces también, como ha comentado, pues cuesta bastante que participen en estas experiencias, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que la importancia de que las familias tienen un papel fundamental y primordial como proveedores de apoyo de la persona con discapacidad intelectual, en todo lo que supone en la inclusión en la comunidad. Los centros aquí tenemos un gran reto, que sería apoyar y acompañar a las familias y, bueno, también un poco, como os comentaba, incluso en algunos casos suplir, ¿no?, la falta de algún familiar de referencia. Esto lo vemos a diario en los centros. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo con las consultas médicas, que en un principio es la familia la que se encarga de gestionar citas, de acompañar. Pues cada vez la familia se va haciendo más mayor y, bueno, tiene que el centro pues asumir este rol, ¿no? También lo vemos cuando organizamos un acompañamiento para que una persona usuaria del centro pues pueda visitar a un padre, a una madre, un hermano, un hijo, ¿no?, que está en un centro similar al nuestro, o incluso una residencia de mayores, para intentar que se siga manteniendo ese vínculo y esa relación familiar, ¿no? También muy importante hacer hincapié en las actividades de ocio, que, bueno, en un principio pues organiza y acompaña a la familia y, bueno, puede llegar un momento en que también desde los centros pues tengamos que ayudar a promover ese ocio inclusivo, ¿no? Otro segundo reto del que creo que también podríamos hablar hoy hace referencia, como ya se habló esta mañana, a la atención a las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no?, en todo lo relacionado. Como comentaba Ana Carratala esta mañana, creo que bueno, un reto sería conseguir que las personas con grandes necesidades de apoyo fueran partícipes y estuvieran presentes en toda la comunidad, ¿no? Todos conocemos muchas experiencias de personas con menos necesidad de apoyo que participan y que viven en entornos comunitarios, pero creo que el reto sería conseguir esto mismo para las personas con necesidad de apoyo. Creo que hay una necesidad, como comentaba Ana esta mañana, hay un problema y creo que es un aspecto en el que podemos innovar y creo que podemos ser creativos, ¿no?, para conseguirlo. Y, bueno, ya por último y para finalizar, creo que otro reto, bueno, que también tenemos en las organizaciones y en los centros es apoyar y acompañar a las familias para que comprendan el modelo actual de participación, todo el nuevo modelo legislativo, el nuevo marco legislativo, todos los cambios que supone la Ley 8/2021 de previsión de apoyos, bueno, entre otras, ¿no? Muchas veces las familias asumen estos cambios con miedo, con cierta reticencia a los cambios. Pues creo que la labor de los centros y organizaciones es un poco acompañar y ayudar a perder este miedo a estos cambios tanto legislativos como organizativos y, bueno, pues acompañarlos durante todo este camino. Gracias.
Ana ya no os la voy a presentar porque ya la hemos conocido antes a la mañana con la ponencia que ha hecho. Yo, Ana, a ti como experta que eres en gestión de procesos organizativos y además tienes una importante experiencia pues como formadora, ¿no?, en procesos centrados en la persona y también de ética aplicada a la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, con todo esto, creo que podrías un poco darnos tu opinión sobre que estos retos que se nos presentan, ¿tú crees que a las organizaciones, ya no a los profesionales en concreto, pero sí a las organizaciones que nos dedicamos a dar apoyo a las personas con discapacidad, si nos va a suponer un cambio muy importante en nuestras estrategias organizacionales, en cómo estamos abordando ahora, ¿no? Y si es así, que posiblemente sí, ¿cuáles crees tú que van a ser las mayores dificultades que vamos a encontrar las organizaciones en este campo? Bueno, casi nada, ¿no? Bueno, la larga experiencia es por lo de los años, más que nada, ¿eh? Y bueno, y Natalia planteó ahí un montón de retos que se pueden convertir en estrategias muy importantes, ¿no? A ver, yo creo que a pesar de todo lo que hemos ido avanzando y cómo ha ido cambiando nuestra mirada, una de las mayores cosas que tenemos por delante es un cambio cultural de nuestras organizaciones, ¿no?, ante los paradigmas actuales, ¿no? Paradigmas actuales que podían venir más del ámbito académico casi o del ámbito pero ahora vienen del ámbito de la legislación, ¿no? Y entonces tienes como la ley que tú has comentado que te deja a veces un poquito tal, ¿no? Pero en el fondo de todo eso yo creo que está ese cambio cultural que todos nos llenamos la boca con los apoyos centrados en la persona, la atención centrada, todo centrado en la persona. O sea, si tú quieres vender, tienes que poner, estamos centrados en la persona y tal, ¿no? Y entonces, y a mí eso, fijaros que creo que llevamos pues más de 20 años nosotros con el tema de la planificación centrada en la persona y tal, y a mí a veces hasta me da ya vergüenza hablar de eso, ¿no? Y porque creo que es algo mucho más natural, ¿no? Y hay que volver un poco a las raíces, ¿no? Que es eso de nuestras estrategias tienen que estar, sobre todo, centradas en la persona, aunque suene manido, ¿no? Que es ese cambio cultural. Primero preguntar, o sea, la planificación centrada en la persona no es más que preguntar, ¿no? Es decir, oye, participa, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo, bueno, lo comentaba antes Carmen, ¿no? ¿Cómo resolvemos esos problemas de rechazos de tratamiento, de tal, no sé qué? Dialoguemos, hablemos, escuchemos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso hay que verlo, hay que preguntar, hay que considerar a las personas con alteridad, es decir, el otro es el otro, no soy yo, y por mucho que yo quiera y crea que esto es lo mejor, pues tendré que escuchar a la persona para saber realmente si eso es lo que quiere, ¿no? Siempre desde la perspectiva de la autonomía, ¿no? Del derecho a la autonomía, del principio de autonomía y de fomentar la capacidad de autonomía, ¿no? Es decir, todos vamos a variar en nuestra autonomía. Cuando miramos al futuro, que yo no estoy de acuerdo contigo de que estamos envejeciendo, estamos rejuveneciendo. Es decir, siguiendo a Adela Cortina, no sé si la habéis leído, ella no dice que la sociedad envejece, la sociedad se rejuvenece, porque yo tengo una imagen de mi abuela con mi misma edad y no la veo aquí con vosotros participando de este día, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Cuando empezamos con todos los temas de envejecimiento, yo decía, ¿cómo que estamos envejeciendo ya? O sea, con 40 años, con 45 años, es que claro, los síndromes de Down, no sé qué. Decía, bueno, todo el mundo tiene síndrome de Down, incluso las personas con síndrome de Down también han rejuvenecido, porque los procesos de envejecimiento no son iguales ahora que pues hace unos años, igual que nosotros, nuestro proceso de envejecimiento no es el mismo, pues nos cuidamos más, la medicina nos ayuda mucho a mantener el colesterol a raya, no sé qué, tal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y tenemos hábitos, sabemos cuáles son los hábitos saludables, aunque no los practiquemos, pero bueno. Entonces, yo creo que eso es una perspectiva también para las personas con discapacidad. Bueno, pero vuelvo a lo mío, ¿no? Entonces,
En primer lugar, el tema del cambio cultural, ¿no? Y los paradigmas, yo creo que no son temas teóricos, sino que orientan nuestra estrategia. Tú me has preguntado por cambios estratégicos, ¿no? Es decir, no hay cambios estratégicos si nuestra mirada sigue siendo la misma. Entonces yo creo que nuestra mirada hay que cambiarla, hay que ver, como decíamos esta mañana, ponernos esas gafas que vean las personas de otra manera, que las ve la sociedad, que las ve tal. O sea, hemos hecho muchos esfuerzos en levantar centros tan estupendos como este. Bueno, pues San Rafael también, ¿no? O sea, también voy a poner un poco de... y muchos centros que hay, ¿no? Bueno, ya muchas veces hemos oído que no hay... O sea, lo ideal sería no tener que desinstitucionalizar, sino tratar de no institucionalizar, ¿no? No hay por qué hacer el recorrido que ha aportado mucho beneficio y mucho bien a las personas, eso hemos de reconocerlos cuando no había nada y era lo que sabíamos hacer, pero ahora ya sabemos, como dices, que yo me quiero quedar en el piso. O sea, y esto me encanta, porque es que hay que escuchar esa sabiduría de la vida de la gente, que si nos preguntamos ¿quién quiere ir a una residencia cuando sea mayor? Que levante la mano, como dices tú, vamos a hacer experimentos, o sea, hombre, a lo mejor no nos queda otra, ¿no? Pero podemos explorar caminos que no nos lleven a esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto que decimos tan claramente y que ponemos en todos los carteles de que estamos centrados en la persona, no está suficientemente interiorizado y ese sería un primer paso. Luego busquemos soluciones, como comentábamos esta mañana, que no tengan que recorrer el camino que hemos recorrido y hemos visto que ha hecho un bien, pero que tiene claras carencias que no hace falta recorrer. Busquemos caminos más cortos para obtener los mismos resultados o mejores resultados, ¿no? En una línea también de sostenibilidad. Nuestras estrategias tenemos que empezar a pensar que sean sostenibles y no sostenibles solamente para nosotros, económico o socialmente, ¿no? Sino también alineémonos con el planeta, con la sociedad, que es lo que la sociedad necesita, ¿no? No somos una burbuja, sino que estamos en un entorno social y hay unas tendencias que también pues tenemos que contribuir, ¿no? Enrique Galván, que conoceréis mucho, de Plena Inclusión, dice: si contáramos la huella de carbono que dejamos cuando ponemos en marcha todas las furgonetas del sector de la discapacidad, nos asustaríamos, ¿no? Es decir, bueno, pues seamos sostenibles con las 3 patas de la sostenibilidad y eso lo tenemos que meter claramente en nuestras estrategias, ¿no? Otra cosa muy importante es las personas que apoyan a personas, ¿no? No sé si habéis experimentado que cuesta retener el talento. O sea, somos unos malos pagadores, ¿no? O sea, aquí os hacéis ricos, aquí paimenios por venir. Bueno, yo creo que es un sector que no está suficientemente reconocido, ¿no? Y el talento se va. Entonces, ¿qué hacemos para retener ese talento? Hay muchísimo conocimiento, tú lo habéis dicho, es decir, ¿cómo evolucionan mejor las personas que tienen un problema psiquiátrico? En sus centros de referencia, que es donde, aparte de la estabilidad que le da el entorno, es donde están los profesionales que les conocen y tal, ¿no? Cuidemos a esos profesionales. Tenemos un reto de dar autonomía a los profesionales para que actúen en coherencia con su compromiso ético y profesional, ¿no? Y que también sumen al proyecto común, ¿no? Y luego tenemos el tema también de cómo alinear todo esto con las normativas, ¿no? que tenemos, ¿no? Y cómo encontrar recursos. Cuando uno es muy innovador o un poquito innovador, como hemos sido nosotros con el entrevecinal, no hay manera de encajarlo en la ley de servicios sociales inclusivos valencianos o valencianos inclusivos, ahora no me acuerdo, pero es una ley que es una caña. O sea, parece que la haya escrito Shalok y Verdugo, que todos los conocéis, ¿no? O sea, yo leo los fundamentos, o sea, fenomenal, ¿no? Pero esto no cabe. Y no cabe, o sea, nos piden a todas las entidades una estrategia de desinstitucionalización, que la tenemos que tener, ¿no? Pero luego no dan suficientes soportes para viviendas asistidas para personas con más necesidades de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra estrategia también tiene que estar la incidencia política y meter, como perfectamente has planteado estos retos, ¿no?, a las personas con más necesidades de apoyo, ¿no? Es decir, todos somos todos, ¿no? Y todas somos todas. Entonces, y además, si somos capaces
de encontrar vías para que personas, como cuando tú te hagas mayor o yo me haga muy mayor, encontremos también soluciones de vivir como queremos vivir, con las más afectadas. Lo otro va a ser coser y cantar. Gracias. Bueno, Natalia, yo vuelvo a agradecerte porque sé que ha sido difícil para ti hoy estar aquí. Entonces, muchas gracias por venir. Natalia es familiar de una persona con discapacidad intelectual, en concreto hermana de una persona que asiste a nuestro servicio de centro de día. Esta mañana aquí, Natalia, se ha hablado mucho de que no sirve de gran cosa innovar si no contamos con las personas para las que va dirigida la innovación, ¿no? Si no sabemos qué quieren esas personas. Entonces, es muy importante que tú también estés en esta mesa como familiar y que nos puedas decir un poco pues, cuáles son los temas que a ti te preocupan de cara al futuro, ¿no? Porque si luego nosotros queremos dar apoyos, tenemos que conocer también en qué tenemos que daros apoyo, ¿no? Entonces, queríamos un poco que nos dijeras tú, desde tu papel de hermana, qué dificultades ves para el futuro y qué temas te preocupan, ¿no? De cara al futuro. Hola, buenas tardes. Realmente como hermana de una persona con discapacidad, pues supone un gran reto. Realmente estamos en una etapa de incertidumbre, por mi parte. Mis padres quizá están en una fase más de preocupación y la incertidumbre de que me voy a tener que hacer cargo dentro de X años de mi hermano y cubrir necesidades que estaban cubriendo hasta ahora mis padres, como es el caso de revisiones médicas, sus necesidades diarias, sus rutinas por su casuística, que tiene así alteraciones autísticas, y entonces realmente pues está marcado eso. Y por otra parte también que mis padres se van haciendo mayores y entonces también me voy a tener que hacer cargo de ellos, ¿no? Y también eso, cuidados, necesidades, buscar algún cuidador o lo que sea. Y por la familia que yo tengo también, por conciliar familiarmente, que yo también tengo hijas, entonces nos vamos a ver en una etapa de que somos cuidadores, pero también tengo a mi cargo gente, ¿no? No solo tengo que cuidar a mi hermano, sino a mis padres. O sea que mi reto más importante a plantear es el bienestar tanto de mi hermano como de mi familia, ¿no? A ver, yo cuando me preguntaste y me dijiste de participar, yo decía, bueno, no sé qué puedo aportar, ¿no? A ver, yo lo único que sé que creo que se debe dar más apoyos a los centros, ya desde la administración, que creo que hay muchas lagunas. Yo por lo que veo en mi hermano, ¿no? Las necesidades que tiene, creo que realmente hay que dar una persistencia más en el personal, tiene que prolongarse más el tiempo, darle más ayudas para que realmente estén contentos. Si les gusta trabajar en este terreno, pues que puedan estar realmente años y no cambiar de personal continuamente. Nosotros, por ejemplo, lo vivimos en casa, ¿no? Con mi hermano, cambio de cuidador, la verdad supone muchísimos trastornos, ¿no? Entonces, uno de mis retos importantes y que planteo, creo que es eso, más apoyos de cara a la familia y también más información, porque yo hablé hace poquito con la trabajadora social de que realmente no estamos bien informados. A ver, a lo mejor cuadra que yo tampoco puedo acceder al centro como quisiera y estar informada, pero ahora, por ejemplo, como el caso de mi hermano, que queremos saber si en algún caso, en algún día próximo queremos solicitar la plaza de residencia, creo que las familias deberían de saber que realmente no lo hacen desde aquí, que es un proceso que tenemos que solicitar una plaza en la trabajadora social del ayuntamiento o en el centro de salud. Y ya no solo es eso, que bueno, eso ya es un paso para aceptarlo en la familia importante, ya no solo es eso, es que realmente, aún encima, tienes que solicitar la plaza, que después te la den y no la quieras, porque a lo mejor nosotros en nuestro caso vamos a intentar alargar, tener a mi hermano en casa, todo lo posible, ¿no? Pero vemos que realmente la administración no lo hace bien. Yo creo que ya, como digo yo, mi hermano lleva aquí toda su vida, creo que
los que están de usuarios de centro de día deberían de tener el privilegio de estar en su centro, ¿no? de residencia, porque los conocen, no tendrían que cambiar de personal. Y como está ahora planteada la administración, creo que no. O sea, si me toca, por ejemplo, que le toque el centro de Ferrol, pues claro, nos va a conllevar muchísimos cambios a nivel familiar, a nivel del personal, ¿no? De sus necesidades diarias. Entonces, yo creo que quizá venga más de arriba, que yo creo que la administración no sabe realmente lo de dentro, ¿no? Sabe lo de arriba, todo legislativo, está muy bien, pero del día a día no lo saben, ¿no? Y yo creo que es eso, los retos, es que yo creo que los cuidadores, formar a los cuidadores, no sé cómo está planteado, pero bueno, para que tenga un buen bienestar los usuarios, creo que tendrían que el propio cuidador por tener pues eso, pues el mismo horario con ese usuario. Yo, por ejemplo, hablo en el caso de mi hermano porque tiene unas características especiales. A lo mejor a otro usuario le da igual que cambie de cuidador, incluso a lo mejor le viene bien, pero en nuestro caso cualquier cambio sí que nos supone un reto muy importante. Entonces, yo creo que mi planteamiento es que eso, cuanto mayor apoyo, mayor información, más canales de información con la familia, que a veces no es porque no los veáis, ¿no? Es que quizá no estamos en el momento, como digo yo, ahora nosotros pues claro, no nos interesa, por ejemplo, la plaza de residencia, pero sí que tenemos que saber cómo es el procedimiento. Eso muchas familias no lo saben, o sea, como yo, el resto. Entonces, quizá, pues eso, más canales de información y más apoyos. Yo creo que los centros tendrían que tener muchísimo más apoyo para que realmente los usuarios tuvieran la mejor bienestar, o sea, y calidad de vida, lo posible. Y nada más, no sé si... Pues muchas gracias, Natalia. Sí, bueno, pues ahora abrimos una ronda de preguntas. Si queréis alguno preguntar alguna cosa a cualquiera de los participantes en la mesa. Bueno, mientras, no sé si hay alguna pregunta, si no, mientras os decidís, yo voy a preguntarle a Fernando Lamelo. Sí, mira, yo cuando... sí, fácil. Yo cuando empezasteis esta colaboración, una de las mayores ventajas que yo vi en esta colaboración es que cuando tenemos a personas en residencia, pues ya muy mayores, que necesitan una atención, cierta intensidad de atención médica y demás, pues el que estéis vosotros ahí nos supone que no tienen que hacer tantos ingresos a hospital, ¿no? Si tenemos vuestra colaboración, y eso me parece, bueno, empecé con una persona que está al final de su vida o que está tal, pues es que deberíamos intentar que no estuviese yendo y viniendo urgencias, ¿no? Poder atenderla así. Y en este sentido, este apoyo que vosotros nos dais es muy valioso, ¿no? Porque a nosotros, a los centros, nos da seguridad, nos da la sensación de que ahí hay un médico. Quiero decir que es un poco, no sé, yo lo comparo un poco a lo que hacéis en ADO, a domicilio, pero un poquito a los centros que no estamos en el área de ADO, ¿no? Pero, claro, yo no sé si hay algún problema, quiero decirte, si, por ejemplo, así como un domicilio que se va a hacer, que a los que os desplazáis desde ADO, se confía en la familia para que haga determinados tratamientos que vosotros les enseñáis y demás, si esto puede ser un problema en una residencia. Es decir, en una residencia es verdad que ya hay una normativa que te dice qué puede hacer cada profesional y que eso ya te corta esa flexibilidad. Es decir, si hay que poner un inyectable, aunque le enseñéis, no lo puede hacer un auxiliar, si no me equivoco. Entonces, quiero decir, esto puede ser un problema para poder llevar a cabo esa atención en estos centros. Sí, puede ser, no, es un problema en el día a día y que no está fácil de abordar. A ver, en el día a día, no tanto en discapacidad, pero sí en residencia de mayores, tenemos identificada mucha gente que está al final de la vida. Y
y los que ya me habéis oído en muchas conexiones online y presenciales me llevan, y perdonadme la expresión, los demonios cada vez que una persona al final de su vida tiene que morir en un box de urgencias, en un pasillo de urgencias, porque hablamos de residencias en este caso, porque en una residencia no hay quien quiera ponerle una medicación subcutánea. No hablamos de legalidad, estamos hablando de humanidad, de ética. En hospitalización a domicilio, para los que no nos conozcáis, nosotros somos un equipo pequeñito de médicos y enfermeras donde hacemos el adiestramiento necesario al cuidador, que normalmente es la familia. Hablamos de cuidadores de 80 años como de 30 años, da igual. Hablamos de gente más diestra o menos diestra, más hábil o menos hábil, pero a todos los adiestramos, pero no a poner una medicación subcutánea, los adiestramos a manejar una vía venosa, un catéter central, a manejar antibioterapia. Y así llevamos 30 años haciéndolo y nunca hemos tenido ningún problema. Primero, la experiencia ya te permite identificar qué cuidador es válido y qué cuidador no es válido. Es decir, esto no se trata de obligatoriamente que alguien esté en una casa o en una residencia y se le administre una medicación. Y el problema que estamos teniendo en las residencias de mayores, repito, en discapacidad, es cuestión de tiempo, pero sí, luego contaré otro problema que estamos detectando en discapacidad al final de la vida, ¿no? Pero sí, en las residencias de mayores, para que os hagáis una idea, en nuestra área sanitaria teníamos en torno a 4.000 plazas, se mueren todos los años 800 personas de esas 4.000 plazas. Es decir, que cada año 800 personas son baja por fallecimiento, normalmente, salvo alguna muerte imprevista, son personas muy al final de la vida, con lo cual entran otros 800. En estos 3 años, pues podéis echar las cuentas, más allá de la época COVID, que por desgracia tuvimos un poquito más de fallecimientos, pero esa es la realidad del año pasado, 2022, no COVID, que no se murió nadie o no falleció nadie por COVID, ¿vale? Es que 800 personas mayores fallecieron. Por desgracia, y así lo hablaba Pilar, por ahí vamos a pasar todos. Podemos modificar el cómo y el dónde, pero cuando nos toque, salvo imprevistos, nos toca. Para mí es doloroso y llevo muchos años viendo morir gente en urgencias, en las plantas. En sanidad tenemos que mejorar mucho, pero algo que no hacemos muy bien, porque esto no es como el que embute chorizos, ¿vale? Pero a veces un día tras otro acabas generando una cierta coraza que a veces dejas un poco el aspecto humano. Las personas que fallecen en una residencia, y aquí por desgracia lo vivimos con unos cuantos cuando la época COVID, ¿vale? No creo que les faltara de nada, médicamente creo que no les faltó de nada, asistencia médica, y desde luego lo que no les faltó es asistencia humana por las personas que las habían cuidado X años o toda su vida anterior. A veces es más fácil mandar a alguien al hospital, nos quitamos un problema de encima, ¿vale? Perfecto. Que lo atiendan otros, no me implico, no me genero nada, pero humanamente lo que estamos es mandándolo a un sitio que no es el más adecuado para morirse. Ningún sitio es adecuado para morirse, pero nos tenemos que morir. Antes preguntaba Pilar a cuántos nos gustaría estar acompañados, ¿vale? Pues traslademos esa misma pregunta a cualquier usuario de residencias. ¿Dónde te gustaría morir? Y cuando las encuestas preguntan a la población sana o a la población que está en un hospital dónde le gustaría morir, todos, en general, la mayor parte, decimos en casa con nuestros seres queridos. Eso después la realidad no es así. Las encuestas son muy bonitas, lo decimos in vitro. In vivo las circunstancias son distintas. Desde fuera, que me ha tocado, llevo 30 años viendo morir gente en la casa. No tiene color. El hospital es una cama a la otra persona, un profesional hoy, por la tarde otro, por la noche otro, que va con más o menos cuidados. Con lo cual yo creo que sí es un tema que tenemos que trabajar. Entonces sí tenemos un problema, y lo tenemos un problema, perdonadme si hay alguien aquí, con las líneas sindicales, ¿vale? No hay ningún problema, y aquí me imagino que también es así, las insulinas o los controles glucémicos en las residencias, no sé, en discapacidad, no hay enfermeras 24 horas que lo hagan, lo hacen los cuidadores, y ponen el termómetro, toman la tensión y miran muchas cosas. No hay ningún problema por pinchar en un tapón de goma, por decirlo así, y administrar la medicación pautada por un médico, obviamente. Ningún problema. El único problema es de competencias. Resulta que el gerocultor no puede hacer eso. Bueno, ¿por qué? En su momento hubo una sentencia judicial, porque también hay
antecedentes de que no se podía poner la insulina y que no se podían hacer los controles glucémicos, y tuvo que ser un juez que sí son competencias del gerocultor poder hacer eso. Imaginaros si tuviéramos que tener una enfermera en cada esquina para poner insulina o para hacer un control glucémico. Entonces, éticamente y humanamente, todo el mundo debería elegir dónde quiere fallecer, si te lo dan a elegir, si no, pues será tu entorno o tu familia. Y hay muchas familias que sus seres queridos quieren que fallezcan en una residencia, y por desgracia los tenemos que llevar a urgencias y fallecen allí. El año pasado fallecieron 100 personas identificadas previamente al final de su vida en los boxes de urgencias. Para mí es un fracaso del sistema, y en este caso, porque lo hemos tenido, hemos ido a residencias a adiestrar a los gerocultores, los auxiliares, lo que en general gerocultores, a adiestrar en el manejo paliativo. Tenemos ahora, los que sois de aquí, de residencias del área, pues 2 cursos de cuidados paliativos para médicos y enfermeras, el 23 y el día 1. Y yo creo que también lo tenemos que hacer con los gerocultores. No genera nada poner una medicación subcutánea. Si cualquiera tuviéramos a nuestro padre o nuestra madre en casa y nos ofrecen la posibilidad de que fallezca con nosotros, más allá de la comodidad, más allá de que no hay que ir y volver a un hospital, porque claro, los que vivimos en la ciudad de La Coruña es fácil llegar al hospital de La Coruña, pero los que viven en Vimianzo no es tan fácil venir todos los días o estar todos los días, hay que dejar el trabajo, dejar la conciliación familiar. Entonces tenemos que mejorar mucho en eso y dejar de un lado mis competencias, pongámonos en si yo fuera, qué quisieran que hicieran conmigo, y cambiarse. Tenemos un problema serio en este orden, no tanto en discapacidad. Ya acabo. En discapacidad hemos identificado ahora otro problema. Pacientes con grandes discapacidades, ¿vale? Todos sabéis que bueno, la mayoría de la gente mayor también, pero en discapacidad los problemas principales que tienen hacia el final de la vida son broncoaspiraciones e infecciones respiratorias. Lo fácil es constantemente poner un tratamiento, poner antibiótico, poner una PEG, poner no sé qué, poner no sé cuánto. Yo creo que hay que ir planificando los cuidados de las personas que nos vamos haciendo mayores y qué queremos que hagan con nosotros. Sabéis que estamos impulsando, en discapacidad no es posible, pero estamos impulsando mucho en las residencias el documento de últimas voluntades. El año pasado en las residencias del área, repito, de 4.000 usuarios, había 6 documentos de últimas voluntades. El documento de últimas voluntades solo la puede hacer una persona consciente y capaz, ¿vale? Pero sí da mucho manejo. Durante la época COVID tuvimos mucho problema a la hora de tomar decisiones, porque precisamente las personas ya no podían manifestar su voluntad y teníamos que decidir, los sanitarios, o el entorno familiar, que a veces es complicado, no podemos dejar esa decisión a nuestro entorno familiar. En la línea de los documentos de últimas voluntades, si preguntáramos aquí, pues seguramente serían muy pocos los que lo tenéis, ¿vale? Yo lo tengo desde hace muchos años hecho, porque lo que no quiero dejar es esa decisión. Tenemos que hablar de la muerte, tenemos que hablar del duelo, pues también tenemos que planificar nuestra muerte. ¿Dónde queremos? ¿Qué queremos? ¿Hasta dónde queremos que lleguen los médicos? Y a veces los médicos somos tremendamente crueles. Es más fácil poner una sonda nasogástrica, es más fácil poner sueros, es más fácil intubar, es más fácil poner una ventilación mecánica, y es mucho más difícil parar media hora, hablar con una familia y si se puede con un paciente. Entonces tenemos que caminar ahí, y en discapacidad estamos detectando mucha gente muy evolucionada, más allá de la edad, pero también el envejecimiento está ahí, puede ser antes o después, pero está ahí. Los que ya hay muchos años, pues antes sería imposible hablar a lo mejor de gente de 70, 80 años en centros de discapacidad, ahora los hay. Pero tenemos que tener claro que en algún momento nos tenemos que ir, y eso es algo que hay que trabajar con las familias. Con la persona, por supuesto, si es capaz, o si puede entender, pero si no con las familias, porque estamos entrando desde hace mucho tiempo la sanidad en encarnizamiento terapéutico. Y lo fácil, mandar al hospital es poner una sonda, una PEG. El otro día tuvimos un caso de discapacidad, supongo que alguno estaréis aquí. Claro, para que no se arranque la sonda de la PEG hay que acabar maniatándolos, química o físicamente. ¿Queremos eso alguno de nosotros? Pues si lo tenemos claro que no, no dejemos que lo hagan por los demás, y trabajemos un poco la planificación de los cuidados al final de la vida. Pero no hablo de los que estáis en centro de discapacidad, hablo de nosotros mismos, los que estáis ahí, de todos nosotros. No tenemos que tener ningún miedo, nos vamos a morir, tomaremos el café con Pilar cuando ella quiera, nos aprenderá, nos enseñará mucho del duelo, pero yo estoy hablando ya de un paso antes, que todos vamos a pasar por ahí.
que todos tenemos claro dónde queremos estar, cómo queremos morir, lo podemos modificar mucho. De verdad que el hospital no es un buen sitio para morirse, de verdad que no. Se muere más plácidamente uno, más tranquilamente, más confortablemente y más humanamente en una residencia, en una habitación o en una casa que en un hospital. Entonces ese concepto que en la época dura del 2020 me trajo muchos quebraderos de cabeza en las residencias, porque todos queríais mandar todo para allá. El objetivo no era tanto no mandar para allá, que llegamos a estar colapsados, eso sí es cierto, ¿no? Este hospital, como otros muchos, pues de hecho preparamos el IFEMA de aquí, ¿no? Está preparado todavía, en su momento no se llegó a usar, por H o por B, pues fuimos manejándonos. Pero todas las residencias tienen el concepto y la crítica venía porque en esta área sanitaria, a diferencia del resto de Galicia y a diferencia probablemente del resto de España, lo que hicimos, y fue el ejemplo de aquí, fue sanitarizar las residencias. Creo que a ningún usuario identificado al final de la vida y que no se beneficiaba de una UBI, aquí creo que fueron 3 a la UBI, no recuerdo, los demás estuvieron aquí con nosotros hasta el final. No me consta que nadie pueda decir que fallecieron mal. Fallecieron en su entorno, dentro de las limitaciones que había en aquel momento, época COVID, ¿no? Y eso sí nos trajo muchas críticas de algunas organizaciones de residencias, más del sur que del norte de Galicia, ¿no? Porque yo en un momento dije, y no era una palabra despectiva, pero sí en la prensa lo dije, y hablé de hospitalillos. Hospitalillos eran los que montábamos en las residencias, pero no es una palabra despectiva. Obviamente hay hospitales terciarios, primarios y hospitales básicos, como los que montamos en las residencias, que todos tuvieron su oxígeno, todos tuvieron su suero, su medicación parenteral, y lo visteis en vivo y en directo, ¿no? Y yo creo que no se trata de que los centros sean hospitales, pero sí que hay determinadas circunstancias que esa persona, ella quiere estar en el piso, y si te preguntan al final de la vida, ¿no? También, como yo, vamos a pasar por ahí, si quieres estar en un piso, en la residencia o en el hospital, pues seguramente tú misma te responderás, ¿no? Siempre y cuando se te puedan dar los mismos cuidados. No sé si me alagué. No, bien. Gracias. Pues no sé si alguna pregunta queréis hacer. ¿Hay alguna pregunta más? Además, bueno. Hola, ¿puedo? Sí. Bueno, agradece a todas as intervencións e aproveitando o comentario do Dr. Lamelo, que sí que me parece fundamental o documento de voluntades anticipadas ou instruccións previas, creo que é moi desconocido en general, sí que en eses cafés tamén salía ese tema. A mí me genera unha duda, e aproveitando que saca o tema, pois ya propoño, vinculada a discapacidade intelectual. Si teño a información equivocada, me corrige. Creo que para poder facer o documento se establece que temos que ser maiores de 18 anos e capaz. E a min aí me surge a duda, levando ao colectivo de persoas con discapacidade intelectual, que hasta a lei que comentaba Fátima, temos a moitas persoas coa capacidade modificada. Entonces, eu isto en algún momento con algún técnico da Consellería de Sanidade, así que eu puxen encima da mesa, porque eu creo que aí se excluía as persoas con discapacidade de ese dereito. Non sei agora, a raíz da lei que acaba de salir, que creo que non se mete con temas sanitarios, pero creo que en algún medida está previsto que afecte ou tal. Entonces, o poño encima da mesa e aproveito para lanzarlle a pregunta sobre ese tema, que creo que temos o reto, nós como profesionales, de traballalo, pero non sei como vai a responder administrativamente a salvar esa cuestión. Perdón pola pregunta e por o atropello, No, no es ningún atropello, encantado. Es un tema complejo. Era más fácil la mía, Sí, sin duda, yo las pedí fáciles. No, a ver, es tan fácil como decir, no sé. Podemos deixar para un café. Sí, no, en 2 minutos contesto sin conocimiento en este caso, ¿no? A ver, el documento pasaría lo mismo con el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo leve identificado tampoco lo puede hacer, ¿vale? La discapacidad es otra cosa, pero seguramente nadie, cuando hizo la ley del documento último de voluntades, pensó en discapacidad. Primero porque yo creo que hay poca visibilidad de la discapacidad, poca,
poco conocimiento sanitario y médico, y la línea es compleja de decidir quién sí, quién no. Pero no por decidir, no por saltarnos el principio de autonomía, es que realmente tendría que venir expertos de muchas aristas a decir cuál es la línea. ¿Todo el mundo? No lo sé. No sé si podéis aportar algo sobre ese tema, porque no lo sé. Nadie tenemos la respuesta a eso, porque efectivamente a mí una de las cosas que pensé cuando la modificación de la ley esta, ¿no?, fue justamente en el tema de las voluntades anticipadas, ¿no? Bueno, sabéis que hemos trabajado nosotros los temas de la planificación personal por adelantado y que eso incluye la etapa final de la vida, ¿no? Y bueno, y es verdad que yo creo que no está previsto, sinceramente, ahí legalmente no sé cómo va a estar previsto que una persona pueda firmar cómo quiere morir, ¿no? Y más ahora con la ley de eutanasia, porque antes de la ley de eutanasia, bueno, pues hay unos márgenes del bien morir, ¿no? Bueno, pues uno puede tener como más ensañamiento terapéutico si es que la persona quiere acogerse al último aliento de vida, o menos si la persona no quiere pasar por ahí, ¿no? Entonces, aunque no sea una cosa claramente escrita y explicitada por el paciente y dejando unas últimas voluntades, pero sí que hay, yo mi experiencia por lo menos como directora del centro, no ha sido que sí que ha habido que tomar decisiones en ese momento para la persona. Y como que hay un margen, es verdad que eso está por legislar y no tengo ni idea, porque yo jurídico no soy, ¿no? Pero sí que yo he vivido situaciones, ¿no?, bastantes situaciones, ¿no?, de gente que ha fallecido con nosotros, y recuerdo un caso que puede ser ejemplificante, ¿no? Recuerdo una persona que era mayor, ¿no?, y entonces, bueno, pues tenía una deformidad estructural ahí esquelética, ¿no?, pues que bueno, no comía, tal, y se planteaba si meterle una sonda, no sé si el tema era que tuviera una sonda nasogástrica, hacer una PEG o alguna cosa de este tipo, ¿no? Pero era una intervención que había que hacerlo bajo anestesia, ¿no? Y entonces estaba tutelado por la Fundación Tutela, porque entonces era la tutela, y fuimos, la gerente de la fundación y yo, pues a hablar con el médico. El médico decía que, bueno, pues que las opciones eran: o moría porque no podía alimentarse y no podía tal, o se hacía esa intervención para poder seguir alimentándolo. Claro, y claro, ¿quién toma esa decisión? No hay papeles escritos y tal, pues en teoría el tutor, pero bueno, hay una buena relación y los que conocemos a la persona somos nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, utilizamos la estrategia de la planificación personal por adelantado, pero en ese momento que había que tomar una decisión ya, yo le decía al médico, bueno, si fuera tu padre, ¿qué harías? Y entonces él me decía, no, más bien piensa qué harías si fueras tú. Digo, no, entonces lo que tenemos que pensar es qué haríamos si fuéramos él, la persona que está en la cama, ¿no? Y eso es, al fin y al cabo, la PPA famosa, ¿no?, la planificación personal por adelantado, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos haciendo ahí una deliberación con el grupo, su grupo de apoyo y tal, ¿no? Y era un hombre que es que se agarraba a la vida, o sea, que por ver un día más el huerto, por ver un día más a su cuidadora que le gastara una broma y tal, o sea, había sido un superviviente, o sea, un superviviente toda su vida, ¿no? Y dijimos, bueno, pues si se ha de morir y con lo otro tiene una posibilidad de vivir, pues entendemos que si él estuviera en capacidad de decidir, decidiría vivir, ¿no? Y bueno, pues así lo comunicamos y así se intentó. Es verdad que tras hacer la valoración por el anestesista, dijo, así tampoco va a vivir, ¿no? No era capaz de soportar esa operación, ¿no? Pero bueno, sí que se estableció todo un acompañamiento en la etapa final de la vida precioso, ¿no? Y bueno, el hombre pues murió en la residencia, nos lo llevamos a la residencia, procuramos que estuvieran las personas más afines a él, que le acompañaban, que todo el mundo tuviera oportunidad de despedirse, que tuviera su mandarina en el bolsillo, que era una cosa que le gustaba, que tuviera la maceta que más le gustaba al lado, que tuviera la cama en un lugar donde viera el jardín que tanto le gustaba. Es decir, pues se cuidó esa etapa, no ha sido la única persona, creo que eso
nos ayuda, pero yo creo que ese acompañamiento es otra cosa, ¿no? Es decir, pero la toma de decisiones, ¿no? Creo que sí podemos tener algún instrumento que oriente esa toma de decisiones si nos anticipamos, ¿no? Si no es a última hora, si conocemos a la persona. Hay personas que sabemos que no quieren vivir sufriendo así y lo sabemos no porque se nos ocurra en ese momento, sino porque llevamos compartiendo su vida con ellos muchos años, intentando escuchar qué significa para ellos vivir bien o vivir mal, ¿no? Bueno, creo que dentro de lo legal, que no sé cómo, porque es un melón que está abierto con esto, o sea, y es un derecho, si es un derecho de todas las personas, es un derecho de las personas con discapacidad. No sé cómo se resolverá, pero dentro de lo que actualmente tenemos a mano, creo que hay margen para que las personas puedan vivir más a su propia manera, morir más a su propia manera. Bueno, pues ya, si no tenemos más preguntas, si os parece, vamos a dejar aquí ya la mesa redonda, agradecer a todos los participantes vuestra colaboración y agradecer a todos los que habéis venido, que nos hayáis acompañado en estas jornadas. Recordaros nada más que, por favor, nos podáis la encuesta de satisfacción y la dejéis en recepción al pasar, y deciros también que los diplomas y los que habéis solicitado un justificante se os enviarán por email a la dirección que nos habéis facilitado de email. Gracias a todos. Oye,